Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amiga? ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Soy Israel Moreno y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte y a la vez compartir contigo esta valiosa información de este curso taller que he titulado Cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital. Y para continuar, me gustaría recordarte que continuamos en este módulo 2 del curso, gestión efectiva del estrés en el entorno laboral y bueno, en el entorno social, en el entorno familiar. La información de estas clases no solamente sirve para el entorno laboral, está muy enfocado en el entorno laboral, pero gestionar el estrés, pues obviamente en el entorno familiar y social es sumamente importante. Y bueno, en la clase pasada, recordarás que revisamos, que se llama Reconociendo el estrés, señales, definición y neurofisiología. Revisamos algunas señales, pues para identificar precisamente el estrés y les recomendé, seguramente lo recuerdan, que hicieran un checklist, una lista de aquellas señales que identificaran como propias, es decir, que les está ocurriendo en este momento a ustedes. Asimismo, definimos lo que se entiende por estrés. Dijimos que es un desequilibrio que se da tanto a nivel físico como a nivel emocional eh, ante los retos que percibimos y los recursos que tenemos al alcance para poder resolver o para poder enfrentar esos retos. Un desequilibrio mental y físico, es decir, eh, afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. También dijimos que había dos tipos de estrés, de acuerdo con el padre del estrés, el profesor Hanselli, el estrés bueno, que se llama eustrés, y el estrés malo, malvado, maléfico, que se llama distrés, que es precisamente eh, el que nos estamos refiriendo mayormente pues en estas clases. También hablamos obviamente de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos bajo un episodio, un ciclo de estrés, es decir, la neurofisiología del estrés. Revisamos las principales partes o las principales regiones de nuestro cerebro que entran en acción, como por ejemplo la amígdala, que decíamos es como la alarma que detecta el peligro y que pone en operación una serie de funciones cerebrales y que se generan una serie de neurotransmisores u hormonas, particularmente el cortisol, que se identifica como la hormona del estrés. También hablamos de las hormonas contrarias, vamos a decir así, o las hormonas de la felicidad, como la dopamina, como las endorfinas, como la oxitocina, etcétera, que se generan precisamente cuando nuestro organismo está en un estado de calma, que se llama homeostasis, es decir, equilibrio total, cuando está en modo tranquilo, pues. Eh, Todo eso vimos en la clase número 3. En la clase número 4, la de hoy, la actual, vamos a ver el impacto negativo del estrés en nuestra salud física, mental, emocional, espiritual y también las herramientas para poder gestionar efectivamente el estrés. Es lo principal de esta clase, lo más importante. Vamos a ver algunas herramientas psicoemocionales y algunos hábitos saludables para escapar pues del ciclo del estrés y de sus desastrosas efectos o consecuencias, pues a fin de lograr una vida más saludable, más productiva y más feliz, porque decíamos la clase anterior, si hay una palabra que podemos identificar para conceptualizar el estrés, es que nos causa dolor, es dolor en todos los niveles. Y bueno, una vez definido esto, vamos al objetivo particular. Te voy a recordar el objetivo particular del módulo 2. Al finalizar este módulo, que con esta clase lo finalizamos, los participantes serán capaces de identificar las señales indicativas del estrés. Comprenderán su definición y su neurofisiología,
podrán reconocer los principales agentes estresores en cualquier entorno y evaluar las afectaciones del estrés en la salud física y mental. Algunos de estas partes de este objetivo las cumplimos en la clase anterior. El, el, y la segunda parte del objetivo, además de identificar todo esto, la idea es que aprendas a aplicar herramientas y a adoptar hábitos, que eso es lo más importante, hábitos saludables para que tú puedas gestionar el estrés de manera efectiva, promoviendo un equilibrio emocional y una mayor productividad en tu vida profesional. Este es un objetivo muy ambicioso y espero que lo estemos cumpliendo palmo a palmo. Recuerda que la primera parte del objetivo ya lo vimos la clase número 3. Vamos con la segunda parte, que es la clase número 4, que es esta que estamos desarrollando y que yo la he titulado El impacto negativo del estrés en tu salud y herramientas para su gestión efectiva. Un título muy sugerente, muy importante. La intención, pues, es que eh, tú identifiques ese impacto negativo, pues para que estés alerta también cuando aparezcan también los detonantes y puedas afrontarlos con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, empecemos por identificar esos principales agentes detonantes del estrés, es decir, lo que los causa, como decía Lupita ahorita. En la época moderna es prácticamente imposible salvarnos del estrés. Ahora, lo ideal, déjame decirte, sería eliminar estos agentes estresores. Pero como no los podemos eliminar, porque forman parte de nuestra vida social, forman parte de nuestro día a día, lo que tenemos que hacer es atenuarlos o gestionarlos y eliminarlos, tratar de eliminarlos. ¿Por qué no podemos eliminar los agentes? Lo que tenemos que hacer es atenuarlos o amainar los efectos. Pues. Por ejemplo, si nuestra pareja es de alguna manera nos causa por alguna razón estrés, por desavenencias, por problemas, pues obviamente no la podemos eliminar, no la podemos votar. Si es tu jefe el que te causa por alguna razón estrés, tampoco lo puedes, o el trabajo, tampoco puedes abandonar el trabajo. Es decir, no lo podemos eliminar en pocas palabras. Pues. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos principales detonantes o agentes estresores, como los llaman. Primero, obviamente, uno muy importante son las cuestiones financieras, las finanzas. ¿Quién de nosotros no ha sentido los efectos del estrés cuando nos falta o no somos capaces de administrar bien nuestros recursos, cuando gastamos más de lo que producimos, de lo que ingresamos? Las obligaciones económicas son, sin lugar a dudas, uno de los principales agentes que nos estresan. Sobre todo, obviamente, les pega mucho a las personas de más bajos recursos. También los ricos no están exentos del estrés por cuestiones financieras. Por ejemplo, el pago de la hipoteca de nuestra casa, el pago de la hipoteca de nuestro auto, colegiaturas, tarjetas de crédito, la despensa, los arreglos de la casa, todo lo que tenemos que gastar en la familia, las finanzas son motivo de estrés, sobre todo cuando no somos capaces de administrar bien nuestros recursos. Y para esto Lupita se pinta sola, de hecho tiene un curso, Lupita que está aquí con nosotros, sobre el manejo o la administración de los recursos familiares, administración de finanzas, ¿no? Entonces, sería muy interesante conocer cómo administrar mejor nuestras finanzas para quitarnos precisamente este agente estresor. Bueno, ese es el primero. El segundo, obviamente, pues es nuestra familia. Las exigencias familiares también con mucha frecuencia son motivo de estrés, sobre todo cuando hay desavenencias como conflictos con nuestra pareja, que pueden venir por múltiples razones. Simplemente, por ejemplo, cuando hay diferencias entre la manera de corregir a nuestros hijos, por ejemplo, o cuando de alguna manera se entrometen, por así decir, familiares cercanos a nuestro núcleo,
como las suegras o los cuñados, etcétera, hay desavenencias en las familias que nos causan estrés. Hay que reconocerlo. Por más unidad, por más encuentro que haya en nuestras familias, siempre va a haber esos pequeños problemas. Otro que sin lugar a dudas es un agente estresor o múltiples agentes estresores son las exigencias laborales. Y ahorita lo acaba de comentar María Antonieta, quien está también aquí con nosotros en este curso. Las exigencias laborales del trabajo son, a veces, por ejemplo, las cargas excesivas que tenemos en el trabajo, las prisas por cumplir las metas, los estándares de productividad que nos pone a veces la empresa o el gobierno, dependiendo de dónde trabajemos, las exigencias de clientes o las exigencias de gobernados porque cumplamos sus expectativas, los conflictos sindicales, los conflictos con nuestros compañeros, las auditorías, las competencias entre empresas para ganar nuevos clientes o nuevos mercados, los estándares de calidad. Hay múltiples exigencias laborales que son factores detonantes del estrés. Se está conectando en este momento nuestro amigo y compañero Jorge Pablos. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, Jorge. Gracias por tu atención y por tu presencia. Muchas gracias. Con frecuencia, pues, las exigencias laborales hacen que desatendamos a veces las cuestiones familiares y eso también causa, pues, motivo de estrés. O hay quienes peor tantito se llevan los problemas familiares, perdón, los problemas laborales al seno del trabajo o viceversa y también es motivo de una explosión de estrés. Por eso es tan sano, pues, saber guardar, valga la redundancia, ese sano equilibrio entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares. Es decir, saber ponernos la cachucha adecuada en el momento preciso y dejar a un lado los problemas laborales cuando estamos en el trabajo y al revés también. Aprender a jugar el rol que nos compete en cada área es una competencia muy importante de nuestra inteligencia emocional. ¿Cuál otro detonante del estrés puede haber? Bueno, puede ser también la vivienda. Por ejemplo, la ubicación de nuestra vivienda. Algunas están ubicadas en zonas de alta inseguridad, que espero y creo que no es nuestro caso, afortunadamente, pero puede haber otras, por ejemplo, las exigencias de mantenimiento, de conservación, cuando nuestras casas ya se empiezan a hacer viejitas, las goteras, los taponeos del drenaje, y a veces se nos vienen encima un montón de exigencias de la vivienda. Si no tenemos cómo responder, viene el desequilibrio y viene el estrés. ¿Qué hago si está tapado el drenaje y no puedo hacer del baño porque el agua se está devolviendo y no llega el técnico que me lo va a destapar o no tengo los recursos para pagar lo que me están queriendo cobrar? Bueno, la vivienda también es una causa de estrés. Seguramente les están pareciendo cosas muy comunes, pero es nuestra vida diaria. O sea, estos son los factores detonantes del estrés. Y viene otro que es muy propio de nuestra vida contemporánea, la presión social, fíjense, la presión por cumplir las expectativas de los demás es también causa de estrés. O sea, lo que opinan o lo que nos preguntan los demás, por ejemplo, que alguien te pregunte por ahí, oye, ya tu carro está viejito, ¿cuándo vas a cambiar de carro? O alguien cuando los recién casados, por ejemplo, oiga, ya encargaron, mi hijo, ¿cuándo vienen los hijos? ¿Cuándo vienen los nietos? O sea, la intromisión de la gente y las presiones sociales eh, son muy, muy propias y muy comunes. Eh, por ejemplo, cuando nos dicen a alguien, seguramente les ha pasado que se encuentran con un amigo y que, oye, mi amigo, qué viejo te ves, o qué panzón estás, o qué gordo estás, o qué gorda estás. Entonces, o a veces nos dice, oye, te ves mal, estás enfermo, ¿qué te pasa? Cosas de esas, pues, que las opiniones de los demás, decía Napoleón Hill, lo dijo Napoleón Hill, son las mercancías más baratas. Sin embargo, hay quienes se estresan por no poder cumplir las expectativas de los demás.
No podemos darle gusto a todo mundo. Y ahorita vamos a ver cómo las redes sociales también son generadoras de presión social en este sentido, en algún sentido. Bueno, esos son algunos, quizás no sean todos, pero sí son los más importantes agentes que detonan el estrés. Pero hay uno fundamental. Yo lo he llamado el lado oscuro de la era digital. Se llama literalmente tecnoestrés. Ahí les va. Este merece una mención aparte, sin lugar a dudas. El estrés tecnológico o tecnoestrés es derivado, como ustedes ya bien lo saben, porque ya lo vimos, del uso excesivo o del uso inadecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros las llamamos popularmente las pantallas, el abuso de las pantallas, para que nos quede claro. Como ya lo revisamos pues en las clases anteriores, el abuso de las pantallas es sumamente nocivo para nuestra salud. Vamos a profundizar más ahorita, en este momento, cómo son detonantes del estrés, cuáles son los principales elementos que interfieren en nuestra interacción con las pantallas, que son detonantes de estrés, de este famoso tecnoestrés. En primer lugar, la sobrecarga de información. Es decir, el acceso constante a una cantidad abrumadora, digámoslo así, de información, información que a veces puede ser relevante, pero a otra muy trivial, memes, eh, eh, cuestiones muy triviales que se dan en las redes sociales, puede sobrecargar esa cantidad de información, puede sobrecargar nuestra mente y generar estrés, obviamente si la estamos consumiendo permanentemente. Hay gente que se pasan horas scrolleando una red social y se brincan del X al Facebook, al TikTok, al Instagram, etcétera, etcétera, y se pasan el día, entonces sobrecargan su mente de información, alguna puede ser relevante, como te decía, pero la mayoría muy trivial, y lo que pasa es que se detonan pues episodios de estrés. Eh, la necesidad, pues, la, los, la necesidad de mantenernos al día con noticias, con tendencias, con opiniones, puede resultar, pues, muy agotadora para nuestra mente y obviamente ser detonante de los procesos. Ojo con la sobrecarga de información. Por eso una de las recomendaciones que hacíamos es hacer una especie de detox digital, dejar a un lado, eliminar las notificaciones, seguramente lo recuerdan como tips que les di para poder gestionar favorablemente el uso de la tecnología, y también poner el celular en modo avión, este, eh, etcétera. O sea, todos los tips se los di en clase anterior. Ahora, viene otro detonante dentro de esta gama de, de detonantes, vamos a decir así, del tecnoestrés o de la era digital, que es la comparación social, lo que te decía ahorita. Las redes sociales, fíjense, suelen mostrar unas versiones, digamos así, idealizadas de la vida de los demás, lo que puede llevar a comparaciones negativas. Por ejemplo, el otro día estábamos comentando, eh, Maribel Guardia, por ejemplo, tiene 64 años y se ve muy bien. Entonces, si tú eres una señora que tiene 64 años y te comparas con Maribel Guardia, pues obviamente te vas a, o sea, las comparaciones sociales, dice, ¿cómo es posible que esté así la Maribel Guardia si yo tengo apenas 40 o 50 y no me veo así? Entonces, ¿por qué? Porque se muestran a veces en las redes sociales versiones idealizadas de las personas, de las figuras, por los filtros, por todos los trucos que hay en las redes sociales y en las plataformas digitales para hacerte ver mejor. Entonces, esas versiones idealizadas de la vida de los demás te puede llevar a hacer comparaciones negativas que te hagan sentir mal y obviamente que te causen estrés. Esta comparación constante que a veces se hace puede generar sentimientos de ineficiencia, de insuficiencia, de ansiedad y también eventualmente del estrés. Entonces, no te compares, o sea, la realidad virtual
tu realidad no ocurre en el mundo virtual de las pantallas, ocurre en la vida real. Entonces no te compares con las figuras de las redes sociales. Otro es la adicción por las pantallas. Esto ya lo vimos también. Esas notificaciones instantáneas, esos me gustan que nos llegan a través de nuestras redes sociales, comentarios positivos, acuérdate que activan la dopamina, te hacen sentir bien, el neurotransmisor del placer, y eso te hace más adicto. Esta activación constante puede crear pues dependencia. Acuérdense que la dopamina es la misma sustancia, es el mismo neurotransmisor, es la misma hormona que produce la adicción a las drogas. ¿Por qué? Porque la adicción a las pantallas, decíamos en la clase anterior, afecta a los mismos circuitos cerebrales y se genera la misma sustancia que la dopamina, por eso nos hacemos adictos. Entonces, esta activación constante, esta permanente interacción con las pantallas puede crear una dependencia donde la ausencia de estos estímulos lleva a un estado de ansiedad y de estrés cuando no estamos consumiendo, igual que ocurre cuando el adicto no tiene a la mano la droga. Se causa, se causa farmacodependencia, aquí se causa dependencia de las pantallas. Luego viene otra más muy importante, importantísima, que es el ciberacoso o conflictos online que se dan muy comunes. La interacción que se da entre las personas en las redes sociales no siempre es positiva. Por ejemplo, comentarios negativos, el famoso ciberacoso o discusiones que se dan en el ámbito de las redes sociales pueden generar un estrés significativo, afectando de alguna manera también el bienestar emocional. Esa famosa polarización que se da, sobre todo en ciertas plataformas digitales como X, donde la gente se pelea encarnizadamente por cuestiones políticas, por cuestiones de distinta índole, pero sobre todo políticas. Por ejemplo, la polarización que se ha dado en México últimamente es garrafal. La que se está dando en los Estados Unidos ahorita en tiempo de campaña es brutal. Está dividida la población en dos, literalmente. Los que están con la candidata y los que están con el candidato. Kamala Harris y con Donald Trump. Dos partidos políticos enfrentados y este enfrentamiento se agudiza por el efecto de las redes sociales, sobre todo X. Y bueno, aquí como chisme adicional, estaba escuchando ayer en una nota ni más ni menos que el dueño de X, Elon Musk, le está apostando a Donald Trump y hay un conflicto por ahí generado porque se le ocurrió postear en la red social, en X, que raro que solamente estuvieran atentando contra la vida de Donald Trump y no lo hacían contra Kamala Harris, que fue un comentario muy desafortunado que se leyó como una invitación a que también atentaran contra la vida de Kamala Harris. Entonces, y sabiendo perfectamente bien el poder que tiene este señor, uno de los multimillonarios más poderosos del mundo, Elon Musk, y que es el dueño precisamente de esa red social que influye tantísimo en tiempos de campaña. Entonces, ciberacoso y conflictos online se dan, nos pueden ocurrir a nosotros. Ahora, aquí quiero hacer una advertencia muy importante. Quizá ustedes me puedan decir, esto no me pasa a mí, esto no me ocurre a mí. Bueno, a lo mejor no te estás dando cuenta, pero a lo mejor le está ocurriendo a tu hijo o a tu hija, o a tu nieto o a tu nieta, si es que ya eres abuelo o abuela. Entonces, esta información es muy importante, no solamente para que la apliques personalmente, sino para que la compartas y estés alerta con lo que está pasando en tu familia. Sobre todo si tienes hijos o hijas adolescentes, que les pega muy duro estos problemas de las redes sociales cuando se usan o se abusa de las tecnologías de la información. Otra muy importante es la interrupción del sueño. Fíjate que el uso excesivo de las pantallas
y sobre todo las redes, en la intervención que hacemos con las redes sociales, eh, especialmente antes de dormir, tenemos contacto con pantallas antes de dormir, puede interferir con la calidad del sueño. Es un factor crítico este para la gestión, para la buena gestión del estrés, porque ahorita vamos a ver que uno de los eh, hábitos saludables para gestionar y para poder incluso prevenir el estrés es dormir bien, que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente se restablezca y descanse. En cambio, el uso de pantallas, sobre todo en momentos antes de dormir, pues interrumpe mucho el sueño. Eh, Déjame decirte que la luz azul que es emitida por las pantallas afecta lo que se llama el ciclo circadiano. Eh, y esto obviamente dificulta pues el sueño profundo, continuado y el sueño reparador. ¿Y qué es el ciclo circadiano? Nomás como breviario cultural, ciclo circadiano, la palabra circadiano viene del latín circa, que significa alrededor de, y diem, que significa día. Significa, o sea, literalmente, circadiano significa alrededor del día. Y este es un proceso biológico que regula los biorritmos físicos, mentales y conductuales de los seres vivos en general, pero particularmente de los seres humanos, según un patrón de cada 24 horas, es decir, es como el ciclo solar, pues. Es como un reloj biológico interno que tenemos, que responde a ciertas señales, es decir, si ya se está bajando la luz del sol, se está oscureciendo, en automático este ciclo, este reloj biológico, este ciclo circadiano te dice que ya se está acercando la noche y que ya te tienes que dormir. Y bueno, este reloj interno responde pues a señales ambientales, como la luz y como la oscuridad. Hoy precisamente estaba escuchando un podcast donde una neurocientífica decía que era muy importante precisamente esto, no interferir con luces de pantallas por lo menos una hora antes de ir a dormir, y obviamente prohibido terminantemente tener pantallas, tener televisores dentro de la recámara y acostarte viendo una televisión. Eso interrumpe tu ciclo circadiano y obviamente si no puedes dormir, si no duermes bien, si interrumpe tu sueño, pues obviamente estarás más propenso a generar estrés, a tener esos síntomas del estrés. Pues. Eh, la interrupción del sueño, y por último hay uno que me llama muchísimo la atención, que se llama FOMO, y es de unas siglas en inglés que literalmente significa miedo a perderse algo. ¿Qué significa esto? El temor que a veces nos da perdernos algo importante es, es exacerbado por las redes sociales, donde los usuarios pues sienten la necesidad de estar constantemente conectados al tanto de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y como el día que hablábamos en la clase anterior, clases anteriores, del tema de las redes sociales, siempre hay novedades, decíamos, en las pantallas, en las redes sociales. Entonces, la gente está siempre pendiente y lo primero que hacen es, cuando se levantan en la mañana, van directamente al celular, que lo tienen malamente a un lado de la cabecera de la cama, y empiezan a revisar redes sociales, empiezan a revisar el WhatsApp. Si no hay algún mensaje de WhatsApp, se preocupan de que me perdí, qué pasó, se cayó la red de WhatsApp o alguna cosa, y empiezan a ver qué está ocurriendo. Eso se llama miedo a perderse algo, y es también, este miedo puede generar ansiedad que continúa, que contribuye pues también con el estrés. Bueno, todo esto, este es el lado oscuro de la era digital. Quise demostrártelo así muy claramente porque son causas determinantes, son factores determinantes y factores detonantes
del estrés. Estos son los principales efectos detonantes del estrés. Ahora vamos con la otra parte, la parte B, vamos a decir así, o la segunda parte de esta conferencia. Principales efectos nocivos del estrés, que ahí hay no es lo mismo, pues detonantes son los que te hacen que se genere el estrés. Y luego, ¿qué ocurre después de que tienes estrés? ¿Qué le ocurre a tu cuerpo físico? ¿Qué le ocurre a tu mente? ¿Qué le ocurre a tu ser espiritual? Porque lo primero que tenemos que saber es que el estrés afecta las tres dimensiones de nuestro ser. Acuérdate que somos seres espirituales con un intelecto, con una mente viviendo en un cuerpo físico. Somos seres tridimensionales. Entonces, a las tres dimensiones le pega el estrés. El estrés rompe lo que se llama la homeostasis del organismo, el equilibrio, y nos desequilibra obviamente en esas tres dimensiones. Vamos a ir viendo de una por una, primeramente la física, después a nivel mental y a nivel espiritual. ¿Qué ocurre con tu cuerpo físico cuando estás sometido al estrés? ¿Qué ocurre con tu mente? ¿Y qué ocurre con tu ser espiritual que también le pega durísimo? A ver, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna aclaración? Hago una pausa para ver cómo vamos. Bueno, parece que todo bien. Vamos con los efectos nocivos del estrés a nivel físico, a nivel corporal. Eh, el primero de ellos, híjole, este es desastroso, la inflamación. Lo primero que debemos saber es que el estrés crónico se produce por la presencia de esa famosa sustancia neurotransmisor que se llama cortisol. Cuando circula esta sustancia del cortisol por espacios de tiempo prolongados, circula y en altas dosis sobre todo, pues causa inflamación. Es decir, la intoxicación de cortisol causa inflamación en varias partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, te puede dar colitis, te puede dar gastritis, te puede dar amigdalitis, te puede dar dolor de cabeza o cefalea, etcétera. Te puede dar colon irritable. Todos estos son síntomas físicos donde ataca directamente el estrés. Y aquí tienes que saber una cosa muy importante, breviario cultural también, pero importante que lo entiendas. La ciencia médica ha descubierto que el cortisol es del grupo de unas sustancias llamadas corticoides. Y los corticoides son poderosos antiinflamatorios. Seguramente te han puesto a ti alguna inyección de cortisona por algún proceso inflamatorio. Entonces, los corticoides son para curar procesos inflamatorios, porque es un antiinflamatorio. Pero resulta que en dosis elevadas de cortisol y por tiempos prolongados produce ni más ni menos que el efecto contrario, es decir, te inflama más. Entonces, por eso es tan importante entender que, acuérdate que el cortisol es la hormona del estrés, es la que se genera cuando se activa, cuando la amígdala eh, detecta un peligro. Acuérdate que la amígdala es como la alarma, pues como el centinela que está pendiente de cuidarte, detecta un peligro y manda inmediatamente una orden y pone en movimiento una serie de partes de nuestro cerebro y de las glándulas suprarrenales y se genera el cortisol y empieza esa sustancia a dar vueltas en el organismo. Sí, la mayor parte de las personas en episodios prolongados y constantes de estrés están inundados de cortisol. Por eso es que todos estos problemas digestivos, problemas de dolor de cabeza, todos los procesos inflamatorios, o muchos de ellos, no son producto de bacterias, ni de hongos, son productos de la inflamación del cortisol. Por eso se dice
precisamente que arriba del 80-90% de las enfermedades físicas tienen una base neurológica, psicoemocional. Y aquí está la clave para entender. Segundo efecto a nivel físico, el dolor corporal, obviamente. Con mucha frecuencia, seguramente, ahorita lo decíamos, te duelen las articulaciones, te duele la cabeza, precisamente por la presión a que está sometido el organismo. Porque cuando estás en estrés, estás en un permanente estado constante de tensión, de peligro, el estado de alerta para luchar o para huir en contra de ese peligro. Eso causa dolor corporal, definitivamente. Entonces, por eso te duelen las articulaciones, por eso te duele la espalda, por eso te duele la cintura, por eso te sientes también cansado. Ahí viene otra, precisamente la debilidad general y el cansancio. Este factor también deriva precisamente del estado de alerta permanente. Como el mecanismo del estrés detiene precisamente las actividades del crecimiento orgánico, no hay suficiente energía, de ahí la debilidad y el cansancio que sentimos. Además, porque generalmente cuando estamos en periodos de estrés no dormimos bien, es decir, no descansamos. Por eso de ahí viene la debilidad general. Al paralizarte tu organismo porque está pendiente, luchando o en modo en estado de lucha o de huida, pues no hay suficiente energía. La energía, la sangre, el, 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 sobre todo la energía, pues la sangre, el oxígeno y todo, está muy concentrado en las áreas, en tus articulaciones, extremidades más bien, eh, superiores e inferiores, porque son las que te permiten correr o las que te van a permitir luchar. Entonces, por eso de ahí viene pues la debilidad general. Y muy relacionado con esto viene la hipertensión arterial. Al permanecer en ese estado de alerta, de tensión, de lucha, para luchar o para huir, pues obviamente el organismo requiere una mayor cantidad de sangre, ya te decía ahorita, en las extremidades inferiores y superiores, por lo cual tiene que acelerarse el corazón y con él se acelera también el ritmo cardíaco. Pues, hipertensión arterial, sube la presión, sube la tensión. Luego viene otra muy importante, otro efecto nocivo, la tensión muscular. Esta se explica obviamente también por el estado de alerta generalizado. Si tú estás, imagínate por ejemplo, eh, ve a un caballo que está en la trampa, a punto de arrancar, de salir a una carrera. ¿Cómo está? Está tenso, está brincando, o sea, se le nota, pues así estamos nosotros, como decíamos la vez pasada, como una olla de presión a punto de estallar. Y al permanecer mucho tiempo en alerta, pues los músculos se congelan y se tensan. Por eso te duele el cerebro, por eso te duele el cuello, porque estás tenso. Sobre todo en las áreas, como te decía ya, del cuello y de la espalda. Ahí se sobrecarga mucho el estrés. Luego también pueden ocurrir enfermedades que yo jamás me podría haber imaginado que pudieran ser causa del estrés. Enfermedades cutáneas, fíjate. A unas personas, yo tengo casos, ejemplos de personas que empezaron a salirle manchas en la piel y al final de cuentas le buscaron y la causa fue el efecto del estrés. Surgen con frecuencia pues esa tensión, ese cortisol, esa presión trata de escapar por alguna parte y a algunos le revientan ampollas o manchas en la piel. También otra que es muy rara y que nadie se habría imaginado tampoco es la caída del cabello, fíjate. Cuando el cerebro percibe una situación de peligro o una situación de emergencia, pues reserva todos los recursos disponibles, el oxígeno, la energía, la sangre, eh, para, para precisamente ese proceso de lucha o de huida. Entonces, se nos cae el pelo porque el pelo no es un recurso, estarás de acuerdo conmigo, absolutamente necesario para sobrevivir. Entonces, haz de cuenta que si no es necesario tu cabello para sobrevivir, entonces no le mandes al cabello, no le mandes al cuero cabelludo irrigación, no les mandes oxígeno, y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a caer el cabello.
también como efecto nocivo. Son algunos, ¿eh? Algunos, quizá de los más importantes, pero aquí también te recomiendo mucho, como te lo recomendé cuando vimos las señales del estrés, que es muy parecido, pues aquí ya estamos más concretamente viendo los efectos, que también pueden ser como señales pues indicativas. Bueno, estos son los efectos nocivos a nivel físico. Vamos con los efectos nocivos a nivel psicoemocional. Aquí son más importantes todavía, porque una de las dimensiones más profundas y que más sufren los efectos del estrés, sin lugar a dudas, pues es nuestra dimensión psicoemocional. Y entre estas, una de las más importantes, una de las primeras, vamos a decir así, es la falta de concentración y la pérdida de memoria, que si le recordarás, también la vimos como una señal que no indicativa de que podemos tener estrés. Vamos a profundizar más, pon mucha atención aquí para que comprendas la importancia que tiene. Acuérdate que una de las zonas del cerebro que más son afectadas o más afectación reciben en situaciones de estrés crónico es precisamente la corteza prefrontal, que es el área de nuestro cerebro que es responsable de las actividades cognitivas superiores, ¿sí? La que es responsable de la concentración, de la resolución de problemas, del control de tus impulsos, de la imaginación. O sea, la corteza prefrontal es la parte más desarrollada del cerebro, la que nos hace verdaderamente humanos. Esta parte es profundamente afectada por el estrés, por el cortisol, eh, ya que pues esta zona deja de recibir precisamente la irrigación sanguínea y la oxigenación suficiente, al menos no al 100%. Por eso precisamente cuando estás en una situación de estrés, se te dificulta mucho concentrarte. Es lo primero que pierdes, la concentración. Tu corteza prefrontal no está bien irrigada, no está bien oxigenada, porque tu organismo está en modo supervivencia. Lo que quieres es que salves el pellejo, no que pienses. Lo que quieres es que luchas y que huyas. Entonces, por eso es que se nos dificulta tanto concentrarnos. Nos volvemos también incapaces, se nos cierra el mundo, como decimos luego, y nos volvemos incapaces de resolver los problemas más sencillos que se nos presentan. Y nos hacemos más vulnerables y obviamente más débiles. Además, se ve severamente afectada otra área que está también conexa con la corteza prefrontal, pero que está más bien en la parte del cerebro límbico, que se llama el hipocampo, que es el área responsable del aprendizaje y sobre todo el área responsable de la memoria. Esa facultad intelectual tan importante que se llama memoria está precisamente localizada en esa parte del cerebro límbico que se llama el hipocampo. Y el nombre lo recibe porque parece un caballito de mar. Entonces, el hipocampo se ve severamente afectado también, pues, eh, esta parte que, como te decía, es la responsable de guardar nuestras memorias y la responsable del aprendizaje. Fíjate qué tan importante. Entonces, un niño que está lleno de estrés, que es maltratado, que no duerme bien, que no come bien, obviamente está muy débil y no puede aprender. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar, su hipocampo no funciona. Además, fíjense, se ha probado que el hipocampo incluso hasta se reduce de tamaño cuando es presa del estrés. Se ven severamente afectadas pues estas funciones, porque no reciben suficiente irrigación y suficiente eh, eh, energía. Pues recordemos que la energía que requerimos para funcionar pues es transportada pues a través del torrente sanguíneo. Si no llega sangre, si no llega oxígeno, pues se quedan sin energía estas áreas y nos dificulta la concentración y se nos pierde la memoria. Luego otra muy importante, sin lugar a dudas, es el insomnio. Es un efecto a nivel también físico, pero más psicoemocional, porque el sueño entra más en el ámbito de la mente, pues no tanto de lo físico.
La dificultad para conciliar el sueño es otro de los efectos del estrés, ya que fíjate, aquí hay una cuestión muy lógica que seguramente tú lo entiendes. Si tu cerebro está percibiendo un peligro, pues no te va a dejar dormir. ¿Por qué? Porque si te duermes, te puede cargar el payaso, te puedes morir. Y el cerebro, dice Ana Ibáñez, una gran neurocientífica, de la cual estoy leyendo un libro muy interesante que se llama, eh, déjame ver, porque lo estoy leyendo apenas y te lo quiero mostrar. Este libro, que creo que ya se los mostré en alguna clase pasada, se llama Sorprende a tu mente, es de Ana Ibáñez, se lo recomiendo ampliamente. Todavía no lo termino de leer, pero está muy interesante. Entonces, el cerebro, dice ella, eh, a lo largo de la evolución, pues ha evolucionado siempre para rastrear el peligro. Durante 500 años de evolución del cerebro reptiliano, evolucionó en, en entornos muy complicados, muy conflictivos y siempre estaba rastreando el peligro. Entonces, al estar rastreando el peligro, si tu cerebro percibe que hay un peligro porque está en estado de estrés, pues obviamente lo primero que te va a bloquear es el sueño. Te bloquea el sueño. Al elevarse el cortisol, se bloquea la segregación de esa sustancia que se llama melatonina, que es la que te permite dormir, eh, la que te tranquiliza para que te puedas dormir. Y es lógico pensar esto, pues, si el cerebro, como te decía, percibe una situación de peligro, pues va a bloquear estos resortes o estas sustancias que te permiten dormir a fin de que permanezcas alerta para salir corriendo o para luchar en cualquier momento que se ofrezca, a fin de que puedas preservar tu integridad. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que quiero que entiendas también. El cerebro tiene dos funciones prioritarias básicas, eh, dos fundamentalmente. Una de ellas es preservarte, es decir, preservar tu salud, tu integridad, y la otra es conservar la especie. Por eso es tan fuerte también el deseo sexual, porque son las dos funciones fundamentales del cerebro, que tú sobrevivas, o sea, resguardarte, protegerte del peligro y que se conserve la especie. Entonces, si te duermes, te puede cargar el payaso, como te decía ahorita, entonces mejor no le hace que no descanses, pero te mantengo alerta. Eso es lo que, esa es la señal que recibe y que ordena pues el cerebro. Luego también viene una muy relacionada con la primera, que son las lagunas mentales. La afectación también que ocurre también en esa corteza prefrontal, como ya dijimos más anteriormente, hace que tengamos problemas para realizar pues nuestras actividades más importantes. Por eso tenemos a veces lagunas mentales, la famosa demencia digital de la que hablábamos en la clase, que tiene mucha relación con esta, del abuso de las pantallas. La demencia digital que está ocasionando el abuso de las pantallas. Entonces, cualquier episodio prolongado de estrés puede producir lagunas mentales y demencia. Irritabilidad, la inundación de cortisol, fíjate, afecta mucho nuestro estado de ánimo y disminuye muchísimo el umbral de la paciencia, por lo cual nos volvemos siempre muy irritables cuando estamos estresados. Se disminuye nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles, lo que nos enfada y nos vuelve más irritables. Cuando nos ponemos corajudos, irritables, es porque, como dice bien Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, la amígdala ha secuestrado a tu cerebro y ha tomado el control. Entonces, no te deja pensar, secuestra la corteza prefrontal, no te deja pensar y en lugar de responder, reaccionas, como bien decía ahorita Lupita, ante un peligro inminente, ante un reto, ante una situación que percibes de momento que no la puedes resolver. También, obviamente, estas dos emociones o enfermedades incluso, que son la angustia y la ansiedad, son dos estados emocionales,
son característicos de los episodios de estrés. Eh, corrijo, no son emociones. La angustia y la ansiedad no son emociones, que es una distinción muy importante que hace Ana Ibáñez en ese libro que te acabo de mencionar. Las emociones son momentáneas, son pasajeras. Los estados emocionales son permanentes. Es cuando una emoción se asienta y perdura por mucho tiempo en tu cuerpo y en tu mente, entonces se convierte en un estado emocional. La angustia y la ansiedad son estados emocionales, no son emociones pasajeras. Entonces, estos dos estados emocionales, angustia y ansiedad, son característicos también de los episodios de estrés. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, vamos a ver de qué se trata esto, pues se desencadena la respuesta que ya hemos hablado muchas veces de lucha o de huida, que genera ansiedad, pues para que pueda salvar el pellejo precisamente. ¿Quién no se siente ansioso ante la amenaza de un delincuente que lo va persiguiendo o de un perro rabioso que está acechándote para morderte? Obviamente, esa necesidad de salvar el pellejo te genera muchísima ansiedad. Además, pues, las preocupaciones sobre cómo manejar esa situación estresante, pues puede desencadenar en angustia. ¿Qué es la angustia? Pues es miedo a no sobrevivir a ese peligro. Eso te angustia. Y también lo dice Ana Ibáñez en este libro, el miedo, ese miedo a no ser suficiente, a no cumplir con esa responsabilidad o con ese reto, es uno de nuestros miedos ancestrales, ancestrales, pues que vienen desde los albores de la humanidad. Y lo explica diciendo Ana Ibáñez que este miedo se empezó a generar cuando las primeras tropillas de seres humanos caminaban por la sabana africana, cuando había algún miembro que no lo consideraban apto o que no estaba cooperando lo suficiente con esa tropilla de primeros seres humanos, pues lo abandonaban a su suerte y eso les generaba mucho miedo a quedarse solos. Entonces, ese miedo ancestral permanece en tu cerebro reptiliano y eso te genera muchísima ansiedad. La ansiedad a no ser suficiente, a no dar el ancho, a no cumplir con ese reto. Y obviamente junto con pegado con esto viene precisamente el miedo, que si no lo controlas o lo gestionas favorablemente se convierte en terror y te paraliza. Originalmente el miedo pues es un mecanismo típico del estrés, es hasta cierto punto bueno, es una luz roja que nos advierte que hay algún peligro para que pues nos preparemos y lo podamos enfrentar. Fíjate que si no tuviéramos este mecanismo del miedo, pues ya simplemente nos hubiéramos extinguido de la faz de la tierra. O sea, no correríamos, por ejemplo, ante alguna persecución de un delincuente, por ejemplo, o simplemente poniéndote un ejemplo más concreto de la vida moderna y de la vida diaria, pues no saltarías de prisa, por ejemplo, cuando si vas cruzando una calle y ves que te puede atropellar un auto, si no te diera miedo que te van a atropellar, pues no correrías simplemente. Entonces, ya nos hubiéramos extinguido de la faz del planeta si no tuviéramos miedo. El miedo es un mecanismo favorable, una luz roja que nos indica que hay un peligro, pero cuando se convierte en terror, cuando no lo sabemos gestionar, es un efecto completamente eh, relacionado o ligado al estrés. Y te decía, nuestro cerebro está permanentemente rastreando el peligro, ya que hasta cierto punto nuestro cerebro a veces exagera al evaluar una situación o alguna circunstancia que percibe como amenazante. ¿Y quién es la que detecta ese miedo, ese peligro? Otra vez te lo recuerdo, es la amígdala, es la campanita esa o la alarma que suena ante un peligro. Bueno, estas son las principales afectaciones a nivel psicoemocional. ¿Te identificas con alguna de ellas? ¿Te falta concentración? ¿Estás perdiendo la memoria? ¿Cómo va tu sueño? ¿Tienes lagunas mentales? ¿Eres irritable? ¿Eres de mecha corta?
sufres angustia, sufres ansiedad, el miedo te paraliza. Bueno, todos estos son síntomas y a la vez son consecuencias que puedes estar bajo los efectos del estrés. Si se fijan, son muy parecidas a los síntomas, a las señales, pero ya profundizando mucho más, viendo por qué ocurre cada una de estas y también neurocerebralmente qué es lo que está ocurriendo. Acuérdense que el estrés, pues, es un desequilibrio entre, entre las exigencias que nosotros percibimos y los recursos que tenemos disponible. Cuando nosotros, las personas, percibimos que no tenemos las fuerzas suficientes para luchar, pues esto se desploma y se rinde pues el organismo ante esa situación de estrés. Vamos con la parte de eh, los efectos nocivos a nivel espiritual. Esto es muy importante también porque pues, es el área más profunda de nuestro cuerpo, nuestro nivel más profundo, nuestro ser, el centro de nuestro ser, pues el nivel espiritual también se ve severamente afectado, ya que formamos parte, no lo podemos dividir, pues somos un solo ser, esencialmente un ser espiritual en un cuerpo físico con una mente intelectual. Si el cuerpo y la mente sufren, obviamente también sufre nuestro ser espiritual. Y obviamente, ante la angustia, ante el miedo, ante la ansiedad que provoca el estrés, que son algunos efectos psicoemocionales, podemos llegar a perder pues hasta el sentido de la vida y caer en una especie de vacío existencial. Personas que están muy tocadas por el estrés, incluso se cuestionan pues si vale o no vale la pena vivir. En situaciones límites de sufrimiento, las personas pueden llegar pues hasta pensamientos suicidas, sentirse pues acorralados a veces por esas situaciones estresantes percibidas y al no contar o no percibir que se cuenta con los recursos psicoemocionales, espirituales, las motivaciones espirituales, pues que sean suficientes para afrontar esa emergencia. La persona se siente sola, se siente abandonada y se desencadena pues una desconexión con uno mismo, con los otros y con el universo. El estrés, pues, decíamos ya, es un desequilibrio entre esas exigencias percibidas y los recursos de los cuales disponemos. Eh, Ahora, cuando la persona percibe, pues, que no tiene las fuerzas suficientes para luchar, se desploma y se rinde ante las circunstancias, pues tratando de salir por la puerta falsa y a veces es cuando se piensa pues hasta en el suicidio y es cuando la persona se pregunta, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena vivir? Hasta este grado puede llegar el estrés, hasta este grado, obviamente en situaciones muy severas y muy complejas. Ahora, antes de empezar a ver cómo lo podemos gestionar, porque aquí ya vimos todos los factores que lo desencadenan, que lo detonan, pero también las consecuencias, hay un estrés que es muy común, un síndrome que se llama el burnout, es muy común en nuestro tiempo, los neurocientíficos y los psiquiatras lo llaman así, la traducción literal es quemarse, pues quemarse, estás quemado, dice, te quemaste. Un estado generalizado de agotamiento físico y mental y emocional causado generalmente por excesiva carga laboral. Yo le he escuchado a muchos mentores decir, llegué en un momento de burnout, o sea, me quemé literalmente, estaba completamente trastornado y deshecho. Este es un síndrome del estrés, sobre todo el estrés laboral. Ahora, ¿cómo gestionar el estrés? Esta es la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo lo gestionamos? Ya sabemos todo lo que nos puede causar, ya sabemos cuáles son los detonantes, ya lo identificamos,
ya lo podemos definir, ya conocemos a este peligro, a este enemigo. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo neutralizamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos a nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y a nuestra mente para poder gestionarlo? Vamos ahora pues en esta parte, esta es la parte central de esta clase, de esta conferencia. Lo ideal, como te decía ahorita, sería eliminar esos agentes estresores de nuestra vida, pero ya vimos ahorita, no es posible, no los podemos eliminar. Lo que tenemos que hacer pues, es gestionarlos adecuadamente. Para ello debemos saber que nuestro sistema nervioso central, o también se llama sistema nervioso vegetativo, funcionan dos sistemas, valga la redundancia. Es un sistema donde funcionan dos sistemas. El sistema simpático, ahí lo ves al lado izquierdo, es el sistema de la aceleración, es el sistema de la lucha y de la huida, es el sistema que toma el control en situaciones de estrés. Y está el sistema parasimpático, sistema de la relajación, de la homeostasis, de la calma, de la paz mental, es el parasimpático. Es el que debemos activar precisamente, este debemos activar para lograr una adecuada gestión emocional y poder lidiar con ese estrés de la vida diaria. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿cómo podemos activar este sistema parasimpático? ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo hacemos que dentro de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático asuma el control y que no sea el sistema simpático? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí te voy a mostrar, te voy a compartir 7 prácticas saludables para gestionar favorablemente el estrés. Pon muchísima atención. Ahí te van. Son prácticas de alguna manera sencillas, pero muy poderosas a fin de lograr una vida psicoemocional más saludable. Primera de ellas, vas a decir que no tienen mucho sentido, pero ahorita te voy a explicar por qué son importantes. Hacer ejercicio físico moderado, primera de ellas. Segunda, sueño profundo y continuado. Tercera, importantísima, alimentación saludable. Cuarta, practicar meditación mindfulness. Esta es una herramienta psicoemocional. Las primeras tres son hábitos saludables. Cuarta herramienta psicoemocional, práctica de algún tipo de meditación. Yo te recomiendo el mindfulness porque es el más sencillo y el que más se adecua, a nuestra vida contemporánea. Número 5, saber gestionar el tiempo. El tiempo es un factor que si no lo sabemos gestionar es como las finanzas. Lo tenemos, todos tenemos el mismo tiempo, pero nos metemos en una vorágine, en el círculo del estrés, porque no le damos su lugar a cada actividad y no le reservamos un tiempo. Ahorita vamos a ver algunos tips para gestionar el tiempo, que es un factor detonante del estrés. Entonces, saber gestionar el tiempo es una práctica saludable también. También es, de alguna manera, una herramienta psicoemocional. Otra muy importante, tener hobbies, tomarte tiempo exclusivo y especial para ti. Y la séptima, evitar el consumo de sustancias nocivas. Vamos una por una a irlas desarrollando y desmenuzando. No quiero que solamente las sepas, que tengas este listado, que es muy importante que lo tengas, que lo tomes en cuenta, pero que sepas por qué es importante desarrollar cada una de estas y cómo te va a ayudar a gestionar el estrés. Primera de ellas, ejercicio físico moderado. Fíjate que hacer cualquier tipo de ejercicio físico, ¿cuál puede ser este? Puede ser caminar, puede ser correr, hacer aeróbics, ejercicios de fuerza o de resistencia, son antídotos muy poderosos para controlar el estrés. La actividad física, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente aporta vitalidad y fuerza y energía
y por lo tanto favorece el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, a la vez que nos ayuda muchísimo a controlar las emociones. Por eso cuando pues, la recomendación es que si estás en un episodio, en un momento muy estresante de tu vida, es muy importante salir, si puedes al aire libre, si puedes al campo, a dar una caminata o al parque de tu colonia, a respirar aire puro, hacer un poco de ejercicio y también, obviamente, como práctica cotidiana y habitual, pues es un antídoto que ayuda además contra el famoso estrés oxidativo. No sé si hayas oído hablar del estrés oxidativo, el que oxida nuestras células y nos hace envejecer, en pocas palabras, y que vayamos perdiendo vitalidad y fuerza y que nos vayamos haciendo viejos. Ese es el estrés oxidativo. Con el ejercicio físico se liberan las hormonas de la felicidad, como son las endorfinas, las que hemos hablado en algunas ocasiones ya, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Lo que hace al liberarse estas hormonas, pues hace que se bajen el cortisol y la adrenalina, que como ya bien sabes, son las sustancias del estrés. Entonces, primera práctica favorable, acostumbra a hacer ejercicio físico moderado. ¿Y por qué te digo moderado? Porque no te pido, no te voy a pedir que corras un maratón. Moderado significa adecuado, pues a tu ritmo, a tu biorritmo, a tu peso corporal, a tu edad, que lo acomodes, que lo adecues a tus circunstancias, pues moderado. Eso es muy importante. Y ahí te di ya las razones por las cuales te recomiendo esta práctica favorable, que te va a ayudar no solamente a controlar el estrés si ya estás en el episodio, sino también te va a ayudar muchísimo a prevenir esos episodios de estrés. Vamos con el segundo. El segundo es el sueño profundo y continuado. Le llaman sueño reparador. Sueño reparador porque literalmente repara nuestro organismo. Nos permite descansar para que podamos permanecer alertas, activos, energizados durante el siguiente día. Fíjate que antes se creía que durante el sueño no ocurría nada, nada extraordinario. Se creía que el organismo entraba en un estado de, así como de como de, este, se me escapa la palabra, pero como de supervivencia, como un estado de latencia, en estado latente, pues, que no ocurría nada, pues, es decir, que el organismo entraba en una especie de letargo, esa es la palabra, letargo, o sea, que nos aletargábamos y se paralizaban todas las actividades vitales. Eso es lo que se creía antes. Hoy se ha demostrado que durante el sueño ocurren muchísimas actividades vitales y que son literalmente vitales para poder gestionar favorablemente el estrés. Fíjate que cuando nosotros dormimos, nuestras células se oxigenan mejor, se activa nuestro sistema inmunológico, también durante el sueño se reparan nuestros tejidos que han sido dañados y se liberan en ese momento del sueño las hormonas del crecimiento y otra vez las famosas hormonas de la felicidad. Por eso, las principales funciones del sueño son las siguientes. Quiero que pongas muchísima atención, que las anotes, porque por eso es muy importante dormir bien. Primero, obviamente se restablece completamente la energía. Si el sueño es profundo y reparador, se restablece, se restituye la energía. Se eliminan también las toxinas, esos radicales libres que circulan y que se acumulan durante el día, sobre todo por nuestro cerebro y también en nuestro cuerpo. Fíjate que durante la noche, y aquí te doy también otro breviario cultural importante, durante la noche entra en funciones un sistema que tiene nuestro cerebro que se llama sistema linfático, con G, no linfático, linfático. Y la función principal de este sistema es literalmente limpiar el organismo, eh, particularmente el cerebro, de todas aquellas toxinas que se han ido acumulando durante el día.
¿Cuáles toxinas? Pues las que respiramos, las que consumimos, las que aspiramos del medio ambiente, todas las sustancias tóxicas que se van acumulando en el organismo. Este sistema linfático hace como un recorrido durante el sueño y limpia literalmente nuestras células y nos deja. Esto pasa durante el sueño. También, obviamente, se regula muchísimo la actividad eléctrica del cerebro. Acuérdate que nuestro cerebro opera o funciona por frecuencias electromagnéticas, por ondas electromagnéticas. Hay distintos tipos de ondas en el cerebro. Entonces, se regula la actividad eléctrica del cerebro. Requerimos ciertos tipos de ondas para poder dormir, sobre todo las ondas beta famosas que nos permiten dormir, que ralentizan la actividad del cerebro y nos hacen descansar, obviamente. Entonces, la regulación eléctrica de nuestro cerebro, el cerebro, ya lo hemos dicho en otras clases, es un instrumento electromagnético. De hecho, por eso se creó el electroencefalograma. ¿Qué mide un electroencefalograma? La frecuencia eléctrica de tu cerebro. Entonces, esa frecuencia eléctrica se regula durante el sueño. Por eso es tan importante dormir bien, profundamente y continuadamente. También, obviamente, se regula el metabolismo celular, que es muy importante. Ahora, ¿cuánto se recomienda dormir? Mínimo 7, 8 horas diarias. Dice un gran colega y un gran mentor neurocientífico, médico más bien, pero conferencista que le entiende muy bien a estos temas, el doctor Mario Alonso Puig, que es conferencista español destacadísimo. Dice que si tú acostumbras a dormir 6 horas diarias, si lo tienes como hábito dormir 6 horas o menos diarias, estás literalmente restando 10 años a tu vida. Esto lo dice un gran mentor y yo le creo. Con razón decía mi madre, el sueño es la mitad de la vida, que paz descanse, pero siempre nos decía, duerman bien, el sueño es la mitad de la vida, digo que es más de la mitad de la vida. Por eso es tan importante esta práctica, por eso te va a ayudar tanto a gestionar y a prevenir sobre todo el estrés. Si tu cerebro está oxigenado, si tan bien regulada tu actividad electromagnética y electroquímica, si está regulado tu metabolismo celular, si está restablecida tu energía, entonces va a ser más fácil que tú puedas enfrentar las situaciones de tu día y poder prevenir más que gestionar aquí el estrés. Número tres, me encanta esta, alimentación saludable y balanceada. Todos sabemos que la alimentación balanceada consiste fundamentalmente en comer 3 tipos de alimentos básicos. Aquella dieta que sea rica en carbohidratos, en proteínas y en grasas. Eso te lo dice cualquier médico, cualquier especialista en dietas, especialista, esta especialidad pues que se encarga de los nutriólogos famosos. Pues. Para que tu alimentación sea saludable y balanceada, mínimo debe contener estos 3 tipos de alimentos: carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Y dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos estos carbohidratos, proteínas y grasas? Pues obviamente los encontramos, como ves el plato ahí, en las frutas, en las verduras, en los granos, en las carnes blancas, sobre todo pescados, mariscos, aves, en el huevo, en el chocolate y en muchas otras, pero fundamentalmente en esas. Ahora, es muy importante otra cosa que te quiero comentar aquí. Es importante incluir en nuestra dieta alimentos que nutran al cerebro, y que este órgano pues requiere ciertos micronutrientes muy importantes. Fíjate que el cerebro, breviario cultural adicional, ¿cuánto pesa un cerebro humano? 1 kilo 250 gramos más o menos. Un porcentaje muy mínimo comparado del peso corporal. Dependiendo de cuánto peses tú, si tú pesas 100 kilos, vamos a decir es el 10% de tu peso.
poco más del 10% de tu peso es el cerebro. Pero ¿qué crees? Es un gran consumidor de energía. Consume arriba del 20, hasta, hay quienes dicen que hasta el 25% de la energía de tu organismo se la chupa el cerebro. Y requiere unos micronutrientes muy especiales. Es decir, es hasta un poco fachosito, un poco exigente, requiere alimentos con micronutrientes muy importantes. ¿Y dónde se encuentran esos micronutrientes? Se encuentran en el salmón, se encuentran en las nueces o en las almendras en general, en el aguacate, en los arándanos, y hay quienes dicen también que en el chocolate negro. Entonces, ¿quieres tener un cerebro sano, bien alimentado? Trata de consumir esos alimentos. Esos te van a ayudar mucho a potenciar la energía y a desarrollar tu cerebro. Y lo que estamos aprendiendo y en lo que estamos siendo conscientes es que todo individuo, si se lo propone, puede desarrollar su cerebro. O sea, no estamos condenados a tener un cerebro flojo, un cerebro pues que no cumpla con sus funciones principales, lo podemos desarrollar. Pues. Y este es un hábito saludable para desarrollar, mantener el cerebro bien equilibrado y obviamente para gestionar adecuadamente el estrés. Muy importante dentro de la alimentación beber de 3 a 4 litros de agua diariamente. Acuérdate que para mantener bien hidratado tu cuerpo físico y obviamente tu cerebro, tu organismo en general, se considera que es importante beber de 3 a 4 litros de agua. Se calcula que el 70% de nuestro ser físico es agua, aproximadamente pues es agua. Por eso el padre de la medicina decía que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates, una frase muy importante que nos indica la importancia que tiene el saber alimentarnos y alimentarnos bien. Práctica número 4, practicar algún tipo de meditación. Y sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, y no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos más avesados de nuestro tiempo, esta es la herramienta más poderosa para combatir los efectos nocivos del estrés crónico. Practicar algún tipo de meditación. Desde tiempos inmemoriales, todas las tradiciones espirituales han incluido la meditación como una forma de serenar la mente y el espíritu, conectar con nuestro yo más profundo y obviamente en la actualidad, gracias a los conocimientos científicos, se han ratificado estos conocimientos ancestrales acerca de la importancia que tiene la meditación. Gracias a estos conocimientos de la psicología, de las neurociencias, se ha puesto de moda un tipo de meditación que se llama mindfulness, que significa, como ya lo vimos en clases anteriores, atención plena, concentración plena. Y como te decía, las clases anteriores, cada vez hay más instituciones que están estableciendo esta práctica del mindfulness como una práctica habitual, cotidiana, en su vida laboral. Hospitales como la Clínica Mayo en Estados Unidos, como el Hospital General de Massachusetts, la tienen, o sea, utilizan esta práctica tanto para curar las enfermedades de, obviamente, de sus pacientes, como también para ayudar a calmar el estrés del personal médico y del personal administrativo. También decíamos en clases anteriores, universidades como la de Harvard o de Berkeley están incorporando esta práctica como tanto como materia de estudio como práctica académica también. Y hay otras que ya vimos la vez pasada. Ahora, ¿qué se requiere para esta meditación? Ya lo vimos, pero te lo voy a reiterar muy rápidamente. Se requieren 3 sencillos pasos. Paso número 1, la postura de meditación.
preferentemente sentado, así como ves a esa muchacha de la imagen, este, sin entrar en detalles, esa postura es la que debes de adoptar. Es la más recomendada, pues. El paso número 2 ya no es tan sencillo ni tan común. Tenemos que hacer una respiración profunda. Cerramos los ojos. Obviamente tenemos que escoger un lugar donde no tengamos distracciones, un cuarto reservado para esto. Puedes poner música de fondo, encender alguna vela de olor, adoptar esta postura, cerrar tus ojos y empezar a respirar profunda y sosegadamente. Por la nariz, aspirar por la nariz y así expirar por tu boca. Profundo, que no solamente que el aire y que el oxígeno y que la energía eh, que estás aspirando llene tus pulmones, tu diafragma, tus pulmones y que se vaya hasta tu barriga. Esta es respiración profunda y pausada. Lo más importante es el paso número 3. Paso número 3 es llevar la atención a tu respiración y este sí es eminentemente mental. Es decir, que tu mente quede anclada precisamente en el momento presente. ¿Cómo? Llevando tu atención a la respiración, es decir, poniendo toda tu atención a la respiración, toda tu concentración a la respiración. Hay una diferencia entre atención y concentración. También lo explica muy bien Ana Ibáñez en el libro. Tú puedes estar atento ahorita a muchas cosas. Puedes estar atento a mí, a la clase, pero también puedes tener tu atención puesta en, no sé, en el abanico que está encima de ti, en el ruido que estás escuchando allá, pero la concentración es la atención fijada en una sola cosa. Eso es concentrarte. Entonces, allá donde pones tu atención y tu concentración, allá está tu energía. Que toda tu energía vital se concentre en ese momento en tu respiración, para que tu mente quede anclada en el momento presente, calmes toda esa boruca interna, toda esa olla de grillos que a veces es nuestra mente, que nos lleva del pasado a construir pasados catastróficos, a futuros apocalípticos, a pensamientos negativos y que nos trae para arriba y para abajo. Al centrar la atención en tu respiración y dejar anclada en tu mente en el momento presente, cesan todas esas presiones, todas esas tensiones y tu organismo entra, o sea, tu sistema parasimpático se activa y entra la calma, la tranquilidad y eso precisamente es la meditación mindfulness. Fíjate, se ha demostrado científicamente que esta actividad practicada con toda regularidad, te la recomiendo que la practiques diario, tiene múltiples beneficios. Ahora, antes de mencionarte los beneficios, déjame decirte que el mindfulness no solamente lo puedes practicar, o sea, no hay una sola forma de practicarlo, esta es la más recomendable, pero tú puedes también practicar mindfulness cuando te estás bañando. ¿Cómo lo haces? Bueno, concentra tu atención, toda tu atención, en sentir el agua, cómo moja tu cuerpo. Si el agua es tibia, si el agua es helada, siente el agua, siente cómo escurre por tu cuerpo. O mientras te estás desayunando, por ejemplo, concentra toda tu atención y tu concentración en lo que estás haciendo en ese momento y eso trae a tu mente en el momento presente. Trata de tomarle sabor y agradecer cada uno de los componentes de tu alimento. Por ejemplo, si te estás comiendo, estamos en Sonora y obviamente a todos nos gusta la machaca con verdura, con huevo, con frijoles, con tortillas de harina, con café. Si estás comiendo todo esto, concentra tu atención en ese platillo tan suculento y tómale sabor a la machaca, a las verduras, a los frijolitos, al queso, al huevo. O sea, trata de saborear cada uno de los ingredientes de tu platillo.
¿Y eso qué hace? Hace que tu mente se concentre en el momento presente y te va a ayudar muchísimo a gestionar el estrés. Y así sucesivamente. Cualquier actividad, pon toda tu concentración. Acuérdate que nuestro cerebro no ha evolucionado y no está hecho para la multitarea. Está hecho para hacer una sola tarea a la vez. Entonces, es otra forma. Ahora, quiero que sepas que hay muchos beneficios de la meditación. En primer lugar, obviamente es una herramienta fabulosa para gestionar el estrés, para controlar y gestionar el estrés y la ansiedad, ya que al meditar, tú requieres entrar en ese estado alfa, es decir, se ralentizan las ondas cerebrales eh, y disminuye la presión arterial y toma el control tu sistema parasimpático. Eso es lo que te decía ahorita. Además, hace que el sistema nervioso pase precisamente del sistema simpático, que es el sistema de la lucha, de la huida, al sistema de relajación, de crecimiento de la calma, que es el sistema parasimpático. También la meditación ayuda muchísimo a corregir el insomnio, porque al ser capaz, tener la habilidad de ralentizar tus ondas cerebrales, tranquilizas tu cerebro y puede entrar mucho más fácil a dormir, pues. Ayuda también a la concentración, a la calma, obviamente, y esto pues, ya lo puedes entender, porque al permitir una mejor irrigación en la corteza prefrontal, que es la parte más desarrollada del cerebro, pues obviamente tienes más posibilidades de pensar, de reflexionar, de resolver problemas, de concentrar tu atención y de controlar tus impulsos. También, obviamente, la meditación ayuda mucho a desarrollar tu inteligencia emocional. Fíjate nomás, todos estos beneficios por 5 o 10 minutos diarios que tú le dediques a desarrollar el hábito de la meditación mindfulness. En síntesis, pues, esta técnica sencilla y práctica de meditación es de vital importancia para combatir el estrés. Te la recomiendo muchísimo. Vamos con otra que es sumamente importante, la gestión, la famosa gestión del tiempo. Híjole, este es un dolor de cabeza para muchos, el no saber gestionar el tiempo. El tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. El tiempo no se recupera. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Por qué a algunos no nos alcanza el tiempo? ¿Cuál es el pretexto más importante que ponemos cuando no hacemos algo, cuando procrastinamos algo? Es que no me alcanza el tiempo. ¿Has escuchado o te has dicho a ti mismo, no me alcanza el tiempo? Todos tenemos el mismo tiempo. El mismo tiempo que tiene Lupita, que tiene Tony, que tiene Jorge, que tengo yo, que tiene quien me esté escuchando en este momento, es el mismo tiempo que tiene Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que tiene Elon Musk, que tiene Jeff Bezos, que tienen todos los grandes empresarios y las gentes más ocupadas del mundo. Es el mismo tiempo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la capacidad para gestionar el tiempo. Y te decía, es uno de los agentes más estresores, sobre todo en el trabajo. Es la aparente falta de tiempo para cumplir con nuestras obligaciones y esto sucede precisamente por esta incapacidad de tener ciertos requisitos. Te voy a compartir aquí 5 consejos prácticos para que tú puedas gestionar favorablemente el tiempo y esta pues es una herramienta muy importante. Primero de ellos, prioriza tus tareas. O sea, las tareas que tú tengas que hacer otro día, cada noche es la recomendación, o si lo quieres hacer por semana, por ejemplo, pero la recomendación es diaria, ¿eh? Priorizar las tareas que tienes que hacer en A, B, C y D. En A, haz de cuenta que tú haces un cuadro en tu cuaderno, pones 4 líneas, en la línea A vas a poner las tareas urgentes e importantes. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Es debido a muerte? ¿O es muy importante para mi progreso, para mi sobrevivencia, supervivencia y evolución y desarrollo?
tareas urgentes e importantes. En la B, en la columna B, pon las tareas importantes, pero no urgentes. En la C, tareas que pueden esperar. Y en la D, tareas que puedes delegar o de plano eliminar. Esta es una buena medida para un consejo práctico para gestionar el tiempo. Ahora, la siguiente está muy relacionada con esta. Divide el tiempo en bloques. Los gringos la llaman time blocking. Es una técnica muy usada, sobre todo en los Estados Unidos. Dividir el tiempo en bloques. La idea, pues, es asignar bloques de tiempo específicos, pues, a esas diferentes actividades que ya tienes categorizadas como importantes, urgentes, etcétera. Y ponles un tiempo, dedícales un tiempo de acuerdo con su importancia. O sea, mañana voy a dedicar solamente 30 minutos a estas horas a contestar correos electrónicos. Ahora, hay una cosa muy importante. Trata de desarrollar las tareas importantes y urgentes en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Pues es lógico. Las primeras horas de la mañana estás más descansado, más energizado, si es que dormiste bien, si es que estás siguiendo mis consejos, y son las horas más productivas del día. Entonces, ahí haz las tareas más urgentes y más importantes. No te pongas en las primeras horas del día a revisar las redes sociales o a contestar correos electrónicos. Entonces, divide el tiempo en bloques y dale su tiempo de acuerdo con la importancia de la tarea. Ponle tiempos. Ahora, tomar descansos regulares. Esto también es, si ya tienes dividido el tiempo en bloques, pues dedica, por ejemplo, 50 minutos a desarrollar esa tarea y luego descansa 10 minutos. Esta es una recomendación muy común, tomar descansos de 10 minutos. Obviamente, si estás en un trabajo donde te están vigilando, donde tienes que entregar resultados, a lo mejor no va a ser tan fácil ponerte a descansar 10 minutos, pero en la medida de tus posibilidades, eso es una muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque se optimiza, o sea, haces descansar a tu cerebro y obviamente después regresas, después de esos 10 minutos de relajación y de descanso, pues más energizado y ayuda muchísimo a la productividad y a la eficiencia en el trabajo. Otra importantísima, por favor, evita la multitarea. Fócate en una sola cosa a la vez. Fin de mejorar tu concentración y tu eficiencia. Y acuérdate, aquí ya no hablo de atención, hablo de concentración. Y la concentración es la atención enfocada en una tarea concreta. Esa es concentración. Donde está tu atención y tu concentración, allá está puerta tu energía. Entonces, evita de cualquier manera la multitarea. Si tú organizas tu tiempo, no vas a tener necesidad de estar haciendo 1000 cosas a la vez. Tu cerebro no está adecuado, no ha evolucionado para la multitarea, te lo digo nuevamente. Entonces, seamos congruentes con nuestra forma de ser, con nuestra evolución, con nuestra esencia. Y, por último, minimiza las distracciones. Identifica cualquier cosa que te pueda hacer un agente distractor y cuál puede ser uno de ellos. Muy común, porque lo tienes a la mano, las notificaciones de las redes sociales. Ya te lo di como consejo, como un tip muy práctico la clase pasada para gestionar bien los dispositivos digitales. Entonces, minimiza todas las distracciones, todo lo que te puede distraer. Vamos, bueno, estos son 5 consejos muy prácticos que tú los puedes poner en práctica desde el día de hoy, desde el día de mañana, hoy por la noche, a ver qué tengo que hacer mañana. Tengo que hacer esto y esto. ¿Qué es importante y urgente? ¿Qué es importante pero no urge? Lo puedo hacer pasado mañana o en una semana. ¿Qué es ni tan importante ni tan urgente? ¿Y qué es aquello que si no lo hago no pasa nada? ¿Lo puedo delegar o no pasa nada? Luego, dedícale ese tiempo, ponle tiempo, ponle bloques
toma descansos regulares si lo puedes hacer, evita la multitarea y minimiza las distracciones. Y eso verás que te va a rendir el tiempo. Te va a rendir el tiempo y vas a ser mucho más productivo, más productiva. Vamos con la práctica número 6. Esta me encanta porque es a todo dar. Practica algún hobby favorito, o sea, que te guste, obviamente. Fíjate que el tomarse tiempo para practicar aquellas actividades que nos hacen disfrutar ayuda a generar precisamente las hormonas de la felicidad. ¿Cuáles son esas hormonas? Bueno, ya las hemos mencionado tantas veces que seguramente ya te las aprendiste. La dopamina, las endorfinas, eh, la serotonina, etcétera. Y con ello, al generar esas hormonas de la felicidad, se disminuye otra vez, te lo reitero, el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés. Además, te ayudan a un necesario descanso, ya que no representa ninguna presión alguna el practicar aquello que te gusta hacer, aquel ejercicio, a la vez que te distrae pues de las actividades que te generan estrés, como son las actividades laborales o de tu trabajo o de tu casa. Y te pongo dos ejemplos. Y bueno, aquí me proyecté automáticamente yo, la jardinería y tocar algún instrumento musical. Yo cuando a mí me encantan las plantas, quien me conoce y conoce mi casa y conoce los espacios que están a mi alrededor, como el parque que está cerca de mi colonia, ahí descargo todo mi estrés. O sea, es un hobby que yo disfruto muchísimo hacer, poner una planta, regarlas, fertilizarlas, estar pendientes si no les cae una plaga, poner piedritas, ponerles adornos al jardín, todo esto me quita muchísimo el estrés. Es un hobby que yo he tenido toda mi vida. Sembrar verduras, sembrar hortalizas en donde puedo. Allá en el pueblo, en el rancho, sembraba mucho, pero tengo ahorita, por ejemplo, tengo nacido cilantro en macetas, y consumimos cilantro fresco, porque me gusta, es un hobby para mí. También tocar guitarra. Entonces, reserva tiempo exclusivo para ti. Te lo recomiendo muchísimo ¿eh? Ayuda pues muchísimo. ¿Qué otras pueden ser? Pues tú sabrás cuál es tu hobby. Pasear por el campo, jugar algún juego de mesa, jugar lotería, jugar, por ejemplo, algún juego, eh, bueno, ya practicar algún deporte, lo que te decía ahorita, hacer jardinería, tocar algún instrumento, pintar, dibujar, no sé, pero algún hobby, algo que te represente, un distractor que además sea productivo y te ayude de alguna manera. Y por último, ya para estar cerrando esta clase, esta es muy obvia, evita consumir sustancias nocivas. Fíjate que las sustancias nocivas por lo general son adictivas, generan adicciones y por lo tanto generan cuadros psicoemocionales como la ansiedad y el famoso síndrome de abstinencia. Están ligadas pues con el estrés. Seguramente tú has visto a los drogadictos cómo andan desesperados por consumir alguna droga cuando están en ese tiempo en que no están consumiendo por alguna razón, porque no la tienen, no la consiguieron, porque no tienen el dinero, por lo que sea, y entran en el famoso síndrome de abstinencia y esto es fatal. Entonces, al estimular el sistema nervioso con narcóticos, pues, afectamos muchísimo nuestra corteza prefrontal, pues ya acuérdate que la corteza prefrontal es el centro neurálgico, neurológico de la voluntad, porque es la que te ayuda a enfocarte, a tomar decisiones y a tomar acciones. La concentración y la resolución de problemas están ahí también, obviamente en la corteza prefrontal, y las drogas destruyen mucho esta corteza prefrontal. Las drogas comunes, ya no digamos las drogas más fuertes como el fentanilo, por ejemplo, que está matando a cientos de miles de, de, de ciudadanos norteamericanos. Seguramente te ha tocado ver en redes sociales o en los documentales o en las noticias cómo hay cientos, decenas, cientos de gentes deambulando como zombies en las grandes ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, como Nueva York, como Phoenix, presas de estas sustancias como zombies.
por el consumir sustancias nocivas. Esto obviamente desencadena pues episodios de estrés y mucho más. Las drogas destruyen y matan y tú prefieres vivir, como decía por ahí un anuncio que me encantaba a mí escucharlo. Y bueno, eh, para cerrar esta clase, dígame decirte que hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del gran filósofo y psicólogo de la Universidad de Harvard, es el padre de la psicología moderna, por eso lo he invitado a esta charla, el doctor William James. A ver, ¿qué tiene que decirnos el doctor William James? Cierro esta conferencia con sus palabras. La mejor arma que tienes, que tenemos para gestionar el estrés es nuestra habilidad de elegir un pensamiento tras otro. Fíjate nomás, qué sencillo se ve, pero qué importante es para nuestra vida, para nuestra realización, felicidad, desarrollo psicoemocional, es esta habilidad. Y si es una habilidad, significa que la puedes adquirir, que tienes la capacidad de hacerla, pues, la habilidad de elegir los pensamientos positivos. La buena gestión del estrés depende precisamente de nuestra capacidad para gestionar, controlar y gestionar nuestros pensamientos y emociones. Es decir, no depender de lo que ocurre allá afuera, sino de lo que ocurra acá adentro, en los talleres de nuestra mente. Acuérdate que la vida es 10% lo que ocurre y 90% lo que pasa o lo que hacemos nosotros con eso que nos ocurre. Bueno, espero que esta información que te compartí en esta clase haya sido de muchísimo valor. Yo te agradezco infinitamente tu atención, infinitamente tu concentración, eh, y obviamente te invito a que pongas en práctica estos conocimientos hasta que los conviertas en sabiduría. Es tu responsabilidad hacer que esta información impacte precisamente tu área psicomotora y te mueva a actuar para poner en práctica estas herramientas y estos hábitos que hoy saludables, que hoy has aprendido seguramente a nivel racional. Haz que tu mente los convierta en hábitos psicomotores que te ayuden a vivir mejor. Y bueno, para ayudarte precisamente a ello, es para fines, incluso para fines de evaluación de esta clase, te voy a, te voy a sugerir, te voy a pedir que hagas esta actividad práctica, que ejercites durante una semana por 10 minutos diarios la meditación mindfulness para reducir el estrés. Para reducirlo, ahora sabes que lo vas a reducir y también lo vas a evitar, lo vas a controlar desde antes, vamos a decir así, para evitarlo, pues. Y te voy a compartir por el chat del grupo un vínculo donde viene una meditación guiada para reducir el estrés y el mindfulness. Te pido que lo hagas durante la próxima, desde mañana hasta el próximo martes, y que vayas haciendo una anotación de tu experiencia cada día. ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sientes después? A manera que vayas tratando de escribir una especie de diario emocional. ¿Qué está pasando en tu mente? Es una habilidad de la inteligencia emocional, saber qué ocurre, dónde están centradas nuestras emociones, por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Haz anotaciones de tu experiencia cada día a manera de diario emocional y te voy a pedir que compartas esa experiencia en la próxima clase. Esta va a ser tu actividad práctica de todas las herramientas y los hábitos saludables que te recomendé. Esta es la que considero más importante, por eso te sugiero esta actividad práctica. Pero esto no implica que no te recomiendo que hagas los demás. Esta me vas a dar una muestra clara que la hiciste, pero las demás, hazlas, trata de hacerlas. O sea, todas son importantes, todas te van a ayudar a tener una vida más saludable, más serena y más tranquila.
Nuevamente te reitero, pues, mis más merecidas gracias por tu atención en esta clase y espero que esta información sea de muchísimo valor. Nos vemos en el módulo 3, la próxima clase. Vamos allá, vamos a iniciar el módulo. Este módulo también es muy importante, se llama Energía y Equilibrio, claves para mantener la vitalidad. Y vamos por la clase número 5, conecta con la energía universal para recargar tu ser tridimensional. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Gracias, maestro. Buenas noches.